Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Buenas noches a Sí, la todos. escuchamos, doctora. Gracias, buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta nuestra séptima sesión del Colegio de Pediatría del Estado, capítulo Coacalco. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Héctor Raúl Rivero Escalante. Él es endocrinólogo pediatra, egresado del Hospital Infantil Federico Gómez, tiene un fellow en el Hospital de Niños de Miami, expresidente de la Sociedad y Colegio de Pediatría del Estado de Quintana Roo, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, profesor titular del taller de talla baja de la CONAPEME, profesor adscrito a la Universidad de Quintana Roo y miembro de diferentes sociedades, la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, la Sociedad Mexicana de Nutrición, la Sociedad Europea y Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, y es autor y coautor de diversas publicaciones. Hoy nos acompañará y nos platicará del tema disforia de género. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, agradecer al Colegio de Pediatría del Estado de México por su conducto, doctora Ana Lilia Gómez, y pues también agradecer a una amiga muy querida, la doctora Marisabel Martínez, que fue la que me contactó. Somos amigos de hace mucho tiempo, sé que está ahí en el capítulo de Coacalco. Le mando un fuerte saludo y que se mejore del COVID. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre un tema muy interesante, que también a la vez es un tema muy controvertido, que es la disforia de género. Entonces, he querido presentar o iniciar esta presentación. ¿Sí ven la pantalla compartida? Sí, doctor. Todo bien. Ah, ok. 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 Entonces, he querido empezar con esta pintura de 1632, de la época del claroscuro de ahí de los Países Bajos. Es una pintura de Rembrandt y es la anatomía de un cadáver. Y precisamente en esa época, pues era todo algo digno de mucha discusión. Se hacían una vez al mes, y tenía que ser de un cadáver de alguien que haya sido un asesino, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, se hacían en lugares cerrados, los médicos que estaban trabajando, pues era algo que la iglesia no aceptaba o veía muy bien, y como tal era un tema de mucha discusión y mucha controversia. Y sin embargo, con el paso de los años, pues todos los estudiantes de medicina aprenden a hacer este tipo de procedimientos durante su práctica como algo ya muy normal. Entonces vemos cómo los paradigmas y cómo todo va cambiando con el paso del tiempo. Y lo mismo yo creo que va a suceder con la disforia de género, que en este momento es un tema de mucha discusión, sobre todo en países latinoamericanos como en México. Si bien la disforia de género, hay que entender que está catalogada en la Asociación Americana de Psiquiatría, que antes de 2013 la catalogaba como un trastorno. Y esto fue de mucha controversia porque al decir trastorno estábamos implicando que era una patología. Y entonces, esto también, hay muchos grupos que estudian el trastorno del desarrollo sexual, pues estaban en contra de catalogar a la disforia de género como algo patológico. Entonces fue como en 2013, la Asociación de Psiquiatría cambia este término a un término denominado, como hasta el momento se conoce, como disforia de género. Y como ven acá en esta gráfica, en estas letras que son un poquito chiquititas, no lo hice a propósito, pero así es, pues aquí está el diagnóstico, ¿verdad? Una marcada incongruencia entre el género, un fuerte deseo de deshacerse de los caracteres sexuales primarios. Y bueno, esto lo encuentran perfectamente bien en las publicaciones que están aquí adentro, y es por lo cual nos guiamos actualmente para hacer el diagnóstico como tal.
Si bien también tenemos que entender la terminología que utilizamos en estos trastornos, tenemos que entender que la terminología transgénero es una expresión que se utiliza para las personas cuya identidad de género o expresión de género difiere de lo que normalmente es asignado al nacer. Ahora, no todas las personas transgéneros buscan tratamiento. Algunas personas, por cuestiones psicológicas, económicas, emocionales, pues no solicitan el cambio o la transición y pues se quedan con esta falta de posibilidad del cambio, ¿no? Ahora, un hombre transgénero o hombre trans es el cambio de un hombre, de una mujer a un hombre. Se refiere a individuos asignados como mujeres al nacer, pero que ellos desde muy pequeña edad se identifican o viven como hombres. La mujer transgénero, al contrario, también denominado mujer trans o de hombre a mujer, es precisamente aquellas que se les asigna como hombres al nacer, pero que se identifican y viven como mujeres. Esos términos los van a estar escuchando en la plática como tal, y la transición se denomina como tal al proceso durante el cual las personas cambian sus características físicas, sociales o legales de acuerdo a la identidad de género afirmada. Los niños prepúberes, que es la parte que a nosotros nos corresponde manejar y que ustedes como médicos pediatras de primer contacto, ellos pueden optar por una transición social inicial para posteriormente tener una transición total de identidad. Y esta parte es muy importante porque ustedes como médicos pediatras son los médicos de primer contacto a los que seguramente los papás van a llegar con todo el tema de la aprensión y con la idea de decir, bueno, algo está pasando con mi hijo, que a mi hijo no le encuentro identificado con su sexualidad. Y es ahí cuando ustedes tienen que abrir muy bien los ojos y apoyar a estos chicos o apoyar a esta familia para llegar a un mejor término. Y les digo esto exactamente porque de todos los suicidios que ocurren, la mayor cantidad de ellos sucede en la comunidad LGTB. Y de esta comunidad, obviamente, son los transgéneros los cuales tienen más tendencia al suicidio que el resto de esta comunidad. Entonces, sí es importante como pediatras poder entender al niño, apoyar a la familia, porque no es fácil para la familia aceptar esto. Todos tienen que ir al psicólogo y al manejo profesional para que esta transición y para que este cambio se lleve a un feliz término. Yo en mi práctica personal lo que he visto es que al inicio era un tabú, hace 20 años que llegué a Cancún, aquí donde radico, y empecé, y les soy muy honesto, al inicio cuando me llegó el primer chico transgénero, yo la verdad que ni sabía qué hacer, o sea, no había tenido la oportunidad de escuchar mucho sobre el tema o de leerlo, eran cosas como muy nuevas, pero posteriormente, en el paso de los años, hemos ido, como todo, teniendo un aprendizaje ante el manejo de estos chicos, porque es algo que existe y es algo al que nosotros como pediatras tenemos que estar muy atentos para identificarlos tempranamente y poderlos referir al equipo multidisciplinario para darles el manejo adecuado. ¿Qué es lo que nosotros esperamos en el manejo de estos chicos? Pues bueno, es requerido que antes de iniciar un tratamiento médico
se confirme el género y requiere el diagnóstico, obviamente, multidisciplinario de los médicos tratantes, en la cual se pide que haya un endocrinólogo pediatra, un psiquiatra pediatra y un psicólogo pediatra. Es obligatorio que estos chicos tengan un profesional de salud mental durante todo este proceso y es recomendado que este profesional de salud los acompañe durante el resto de su vida adulta, porque tienden estos pacientes a tener muchas recaídas, sobre todo de problemas depresivos, intentos de suicidio, y obviamente es un vaivén este estado emocional en que ocurre en este cambio y en este proceso de nueva identidad. ¿Qué es lo que esperamos nosotros como endocrinólogos pediatras para iniciar el manejo? Pues lo que iniciamos o esperamos en estos chicos, si es en etapa muy temprana, empezar con un trastorno con un tratamiento únicamente de manejo psicológico. Ponemos a los niños en una pausa de género, de preferencia con todo el apoyo psicológico, para que ellos definan el equipo psicológico como tal, si el paciente es disfórico o no. En el momento en que se defina esto, nosotros esperamos a que el paciente entre en pubertad en una etapa Tanner 2, que es genital masculino 2 o glándula mamaria 2 en la mujer, para poder empezar tratamiento con supresores de análogos de gonadotropinas. Esto va a hacer que la pubertad no comience en estos chicos. Y al no comenzar en estos chicos, nos da la oportunidad de seguir el manejo psiquiátrico y psicológico para determinar si es nada más algo transicional, si realmente son chicos transgéneros o son chicos que van a ser homosexuales o lesbianas, pero que no lleguen a esta disforia de género. Y esto obviamente tiene que ser un equipo profesional que los maneje y defina esta situación. Cuando esto ya se haya confirmado, entonces podemos en segunda mano empezar el manejo hormonal. Y esto se empieza ya que los chicos tienen una capacidad mental de dar un consentimiento firmado, que bueno, en México es después de los 18 años, pero a nivel internacional se considera que los niños ya tienen esta capacidad a los 16 años. Repito, en México no hay algo legal que apoye a estos chicos con disforia de género, ni a nosotros, los médicos tratantes. Entonces tenemos que hacer una carta en la que se explique exactamente todo lo que va a pasar en estos pacientes, el tratamiento que va a haber, y tiene que estar firmado por los padres, a ambos padres, papá y mamá. Si el niño es menor de 18 años, obviamente con el consentimiento también del chico o la chica. Y si son mayores de 18 años, pues el consentimiento únicamente es del paciente. Es muy raro tratar a niños menores de esa edad en cuanto a la transición. Sí hay casos en los cuales se da tratamiento en los chicos mayores de 13 años y medio a 14 por razones muy específicas. Sobre todo los que tienen mucha mayor experiencia son los países nórdicos, Suecia, Dinamarca. Ellos tienen una gran experiencia en el manejo de transición de género y ellos sí tienen publicaciones con la transición en niños de esta edad. Yo personalmente tengo muy pocos pacientes a los cuales les haya empezado la transición a los 14 años, creo que uno en especial, por el término del cambio de la escuela secundaria a la escuela primaria, a la escuela preparatoria, en la cual ya quería entrar con los cambios porque se le hacía muy difícil y el psicólogo así lo recomendaba, que la
transición fuera durante los años de la prepa. Entonces, decidimos en conjunto, el equipo multidisciplinario, empezar el cambio a los 14 años de edad para que a los 15, 16 ya llegara con un cambio o un rostro más apegado a la nueva identidad de transición que este paciente estaba llevando. Entonces, lo usual es esperarnos un poquito hasta los 16. Desgraciadamente en México, pues a los 16 años hacen segundo de prepa. Entonces, esos cambios para algunos chicos es un poquito difícil, precisamente porque a veces tienen que cambiar de escuela. Bueno, hay muchas implicaciones que ocurren en estas transiciones. Todo tiene que ser hablado, todo tenemos que consultar con los papás, todo lo tenemos que consultar obviamente con el paciente y obviamente con el equipo multidisciplinario que nos está apoyando. Al adolescente hay que informarle todos los efectos secundarios del tratamiento, incluyendo la posible pérdida de fertilidad y actualmente, gracias a todas estas clínicas de fertilidad, pues ya tenemos la opción de preservar pues óvulos y preservar también espermatozoides, porque no sabemos en una etapa posterior, ya que los chicos lleven su transición, qué decisión sexual van a tener, porque algunos de estos pacientes no definen totalmente su sexualidad, pueden ser bisexuales, pueden que posteriormente a la transición sean homosexuales y como en el caso que pasó de Thomas Bate, que era un hombre trans que al final decide tener una relación con una mujer y esto fue muy publicado, salió de hecho en la portada de la revista Time, porque su pareja no podía tener hijos. Entonces decide el hombre, la mujer trans, pues ella embarazarse y fue el primer caso de un hombre que se embaraza, ¿no? Entonces sí es importante que los chicos adolescentes, honestamente, cuando nosotros les decimos que piensen si van a tener hijos, el 90% o el 95% de ellos dicen, no me interesa tener hijos. No estoy interesado, no es algo que yo estoy esperando, yo quiero hacer mi transición. Sin embargo, es algo que tenemos que puntualizar con el equipo psiquiátrico y psicológico, porque ya tenemos la oportunidad en estas clínicas de preservar esperma y óvulos, porque no sabemos en un futuro, ya que estos chicos maduren y tengan una pareja, si realmente van a decidir tener paternidad o no. Entre, obviamente, las múltiples temas que tienen que platicar con su psiquiatra y con su psicólogo. Y obviamente, pues, el consentimiento es algo muy importante porque legalmente estamos desprotegidos, tanto ellos como nosotros, porque en la ley mexicana no hay nada que nos diga al respecto y no sabemos si en un día de mañana algún padre pueda presentarnos una demanda, que, bueno, en mi caso no ha ocurrido, pero sí es importante que haya siempre la firma de los dos padres y de preferencia que te firmen los dos en tu consultorio. Muy bien. ¿Cuál es el manejo hormonal que hacemos en estos chicos? Les decía, habitualmente si están en la etapa 2 de Tanner, lo que nosotros hacemos es, lo primero, ponerles análogos de LHRH y esto va a impedir la pubertad, de tal manera que si nos llegan a esa edad, tenemos esa opción, que el niño esté en una etapa asexual, digamos, en la transición de la etapa puberal, y posteriormente a la etapa de los 16 años, ya que se confirme la disforia de género, empezar el tratamiento. Es muy importante explicarle al paciente el manejo que va a tener, sobre todo en la mujer transgénero. Generalmente utilizamos varios medicamentos, no así en el hombre transgénero. Desgraciadamente, al menos en mi consulta personal y en México como tal, no nos llegan los chicos a tan temprana edad.
Generalmente ya nos llegan muy cercanos a los 17 o 18 años, cuando ellos pues se han escapado de casa, porque los papás no los entienden, porque ya han tenido muchas situaciones psicológicas o psiquiatras, y hay algún familiar que los apoya, y ellos ya pueden dar el consentimiento. Entonces, cuando esto ocurre, pues desgraciadamente, pues ya no te llegan en etapas tan tempranas, ya prácticamente son adultos jóvenes y nos cuesta más trabajo el cambio transicional, sobre todo por el fenotipo al cual ellos quieren llegar. Entonces, en una mujer transgénero que nos llega tempranamente, al cual le damos análogos del LH y RH para inhibir la pubertad, pues es muy fácil posteriormente empezar con estrógenos. Podemos utilizarlos de manera oral, empezamos con dosis muy pequeñas, de 2 miligramos, y podemos ir aumentando paulatinamente cada 6 meses, dependiendo del momento en el que te lleguen. Si llegan en etapas tardías, podemos hacer aumentos cada 3 meses, pero lo ideal es que cada 6 meses hagamos un aumento de dosis paulatina hasta que lleguemos a los 6 miligramos y encontrar el estado mamario que ellos puedan tener, donde se sientan cómodos. Muchas veces no lo logramos y vamos a tener que requerir a una cirugía plástica para que ellos se sientan cómodos con este nuevo fenotipo. También podemos utilizar parches transdérmicos o utilizar vías parenterales de estrógenos para lograr esta transición. En muchos de ellos, sobre todo en pacientes míos que me llegan ya en una etapa de Tanner avanzado, yo lo que usualmente hago, si ya no puedo utilizar agonistas de LH o RH, o el costo, porque también el costo influye, ¿verdad? Y los agonistas de LH y RH son un poquito caros. A veces lo que yo hago es empezar con antiandrógenos. Y al paciente le doy un antiandrógenos que sabemos que es reversible. Podemos empezar con espironolactona o acetato de ciproterona. Y eso me ha funcionado mucho, sobre todo para el estado emocional y conductual de estos pacientes. Ellos empiezan a sentir diferentes, empiezan a sentir que algo está pasando en su cabeza porque los niveles de andrógenos obviamente van disminuyendo y nos da eso también oportunidad a que el equipo psiquiátrico y psicológico definan perfectamente bien si podemos empezar ya con el manejo estrogénico. Y bueno, este es el tratamiento que yo les decía de agonistas. Podemos utilizarlo mensual, 3.75 miligramos, 11.25 miligramos cada 3 meses. Les comento, esto es en la etapa previa, ya posteriormente lo suspendemos. Y sí, algunos pacientes que ya están en etapas avanzadas, utilizamos el manejo combinado de estrógenos y antiandrógenos. El régimen hormonal del hombre transgénero es un poquito más fácil, ¿verdad? En estos pacientes, únicamente posterior, nuevamente, si ya en etapas tempranas, damos los inhibidores de análogos de LH y RH, y ya que tenemos el diagnóstico, y ya se les ha explicado a los pacientes, pues empezamos con testosterona. La testosterona puede ser parenteral, en antato de testosterona, una dosis de 100 a 200 miligramos cada 2 semanas. Yo empiezo, si son pacientes tempranos, empiezo realmente cada 3 semanas, posteriormente cada 2 semanas, y vemos la reacción. Sobre todo porque estos chicos transgéneros empiezan a tener problemas de acné muy severo. Y eso también sabemos que están en una etapa puberal y que los puede afectar. Entonces, empezamos un tratamiento un poquito más lento de testosterona para que ellos vayan viendo los cambios paulatinamente, ¿verdad? Yo realmente un decanoato de testosterona que se usa cada 12 semanas, honestamente no lo utilizo. Prefiero utilizar dosis que puedo medir o cambiar cada 2 o 3 semanas.
Y si posteriormente, ya que tengo el cambio total, y este es un paciente hombre transgénero que ya he llegado a su fenotipo y a su etapa adulta, entonces sí podemos cambiarnos a estas aplicaciones de depósito que son cada 3 meses y que son más cómodos para ellos, ¿no? Obviamente también hay geles y parches que personalmente siento que no tienen el efecto como podría tenerlo el enantato o el cipiotenato de testosterona inyectado intramuscularmente. Nuevamente, si el paciente no llega en una etapa más adelantada o ya en un adulto mayor, iniciamos cada 2 semanas y posteriormente podemos irnos hasta cada 10 días hasta encontrar el efecto que ellos requieren. Algo muy importante y algo que el paciente siempre nos pregunta es, ¿en qué momento voy a ver mis cambios? O sea, ¿cuándo yo ya voy a ser un hombre como tal? Entonces, nosotros le tenemos que mostrar un poquito esta tabla y decirle, oye, los cambios no es por una varita mágica como sucedió en Harry Potter, ¿verdad? Sino que estos tienen que tener un periodo en el cual tú vas a empezar a ver los cambios. Y si nosotros vemos un poquito los efectos, sobre todo lo que les preocupa un poquito en los hombres transgéneros, es la distribución o redistribución de la grasa, sobre todo si han llegado en etapas un poquito avanzadas, pues lo que quieren ver es un poquito la pérdida de la glándula mamaria, que como vemos, por ejemplo, en este paciente, Max, que amablemente nos prestó sus fotos, vemos que realmente al mes de tratamiento, pues él seguía todavía con un volumen mamario importante, pero ya a los 3 meses de tratamiento sí se ve un poquito ya un efecto mayor de distribución y también vemos bueno, sí se ve importantemente el efecto del aumento de la masa muscular, ¿verdad? Obviamente, estos chicos habitualmente lo que hacen es meterse al gimnasio porque es algo que desean tener un cuerpo masculinizado rápidamente y generalmente les va muy bien en estos cambios de hombre transgénero, ¿no? Pero aquí como vemos, la etapa de inicio varía entre el mes y los 6 meses y prácticamente entre el año y los 2 años ya podemos ver los efectos máximos del tratamiento. Cosa que la redistribución de la grasa sí nos puede tocar un poquito más de tiempo. Habitualmente, obviamente, acompañamos a estos pacientes también con un equipo de nutrición. Si los pacientes llegan con obesidad y sobrepeso, pues hay que darles manejo de la obesidad y sobrepeso para que pierdan más grasa corporal y vayan teniendo esta complexión de masculinidad que es lo que ellos requieren. Bien, eso es lo que vemos con los efectos feminizantes de mujeres transgéneros. Si se dan cuenta, más o menos aquí el cambio inicial es un poquito más tardío en algunas cosas, sobre todo en la redistribución de la grasa corporal, en la disminución de la masa muscular, que esta sí puede ser en un periodo máximo de 2 años. Y aquí el tema un poquito es que nos complica luego en este tipo de pacientes, es el tema de las erecciones. Porque si bien cuando llegamos a cierto término ya del cambio transicional, pues estos pacientes pueden optar por tener una pareja hombre que puede ser homosexual y realmente ellos actuar como los activos. Y a veces el paciente te llega y te dice, oye Héctor, pues yo no quiero perder toda mi libido porque pues mi pareja es homosexual y yo soy el activo. Entonces ahí es cuando nos meten en un montón de problemas porque es muy difícil encontrar una dosis en la que tengamos el cambio que ellos quieren de apariencia fenotípica femenina, pero sin perder esa erección. Entonces, como ven, es un poquito muy complejo más que en el hombre transgénero o la mujer transgénero.
Sobre todo, también el crecimiento de los senos, habitualmente no llegan a tener el volumen que ellos quisieran. Y el costo del fenotipo de la mujer transgénero es mucho mayor que el costo del hombre transgénero. Tienen que a veces que operarse la cara para hacérsela pues, más femenina, operarse la nariz. Si no llegan a un volumen adecuado de glándulas mamarias, pues también operarse las glándulas mamarias. Y bueno, obviamente esto requiere pues una inversión mucho mayor y muchos de estos pacientes, si no tienen el apoyo parental, obviamente se les dificulta mucho llegar a esta transición completa o al cambio que ellos realmente quieren. Como ven, el manejo de estos pacientes es del día a día, de platicar con ellos, de cuáles son sus deseos, de estar siempre apegados de un apoyo psicológico, de un apoyo psiquiátrico, porque hay muchas frustraciones, hay momentos en que me ha pasado de depresión, pero también me ha pasado etapas de un narcisismo en la cual el paciente ya logró lo que tanto quería y les empieza a importar muy poco su familia o empiezan a ser un poquito groseros y llegan en esta etapa de narcisismo en que los papás me acuden y me dicen, oye Héctor, ¿qué está pasando? Cuando mi hija era fenotipo femenino, pues no era pues, tan aislada o tan grosero como ahora que ya es un hombre transgénero, pues sí hemos visto un cambio y un alejamiento en la familia. Entonces a veces tienes que platicar con ellos nuevamente, decir, oye, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás actuando? Y me dicen, doctor, pues es que esto es algo que yo siempre he querido y pues la verdad que quiero estar en el gimnasio, quiero lucirme, quiero mostrar el cuerpazo, ¿no? Y sí pueden caer en todo esto y por eso mismo el acompañamiento psicológico tiene que ser de preferencia de por vida. Obviamente no están exentos a caer en complicaciones propias del tratamiento. Entonces, si nos damos cuenta en una mujer transgénero, pues el riesgo, sobre todo por el uso del estrógeno, como en toda mujer, es la enfermedad tromboembólica, es algo que ellos tienen que saber, sobre todo porque muchos de ellos a veces nos llegan en ciertas etapas más adelantadas que ellos mismos ya se empezaron el tratamiento. Y entonces hay que decirle los riesgos que pueden correr porque habitualmente los desconocen y pues sí pueden poner en peligro pues no solo una extremidad, sino también su vida si el riesgo tromboembólico es cerebral, ¿verdad? Obviamente también tienen un riesgo moderado de macroprolactinoma, cáncer de mama y lo que están ustedes aquí viendo, ¿verdad? En el hombre transgénero, el riesgo con la testosterona obviamente es un poquito menor, pero sí puede haber una eritrocitosis marcada con hematocritos mayores a 50. Y bueno, tenemos que usar el manejo con apoyo con hematólogos, etcétera, sacarle un poquito de sangre, etcétera, para que esto no acabe en problemas de ictericia, etcétera, etcétera, ¿no? También ellos tienen riesgos, claro, el uso de la testosterona, como nosotros sabemos, puede producir cierta disfunción hepática leve o grave y por lo tanto tenemos que estar monitorizando los niveles de TGO y TGP en estos pacientes al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y cada año. Y también no están exentos de tener cáncer de mama o de útero, porque recuerden que el hombre transgénero al final, si no deciden la oforectomía, pues van a tener el riesgo que cualquier mujer puede tener de cáncer de útero o cáncer ovárico. Bien, ¿cómo hacemos el seguimiento? Pues el seguimiento en la afirmación de género, pues en los hombres transgéneros tenemos que medir la testosterona cada 3 meses hasta encontrar el rango fisiológico deseado, que es el rango objetivo, que en este caso es entre 400 a 700 nanogramos por decilitro. Tenemos que estarlo midiendo y ver, no pasarnos de este rango objetivo,
porque obviamente los riesgos, como han visto, pues pueden aumentar. Algo importante es la detección de osteoporosis en estos individuos que pueden presentar esta situación y por lo tanto los tenemos que estar vigilando, no solo en la etapa de transición, sino también en toda su etapa adulta. Si el tejido cervical está presente, obviamente hay que hacer el monitoreo con Papa Nicolau, como recomiendan el Colegio de Obstetras y Ginecólogos. La oforectomía se puede realizar después de la transición final hormonal, si es que el paciente así lo desea. Si no, hay que monitorizar los riesgos de cáncer de ovario, ¿no? Tenemos que realizar los exámenes de mama anuales, como habitualmente se realizan en cualquier mujer, y considerar, obviamente, mamografías recomendadas por las sociedades de cáncer. En los hombres transgéneros tenemos que medir, perdón, en las mujeres transgéneros tenemos que medir ambas hormonas. Tenemos que medir la testosterona y el estradiol cada 3 meses. Y tenemos que ver que este nivel de testosterona disminuya en un rango menor de 50 nanogramos por decilitros. Si esto no ocurre, tenemos que tener la posibilidad de utilizar antiandrógenos en estos pacientes y llevarlos hasta estos valores bajos de testosterona y obviamente ir aumentando paulatinamente el manejo del estradiol hasta lograr el nivel fisiológico de 100 a 200 picogramos por mililitro, que es lo que se busca para obtener los cambios fenotípicos en una mujer transgénero. Como antiandrogénico utilizamos la espironolactona, que ustedes saben que es un diurético. Entonces, si esto lo hacemos, pues tenemos que estar monitorizando niveles de sodio y potasio para que no haya algún desequilibrio electrolítico en los pacientes. Obviamente también tenemos que tener la detección sistemática de cáncer y obviamente también cuidar la salud ósea en estos pacientes con densitometrías óseas al inicio, y obviamente aumentarla en el rango mayor de 60 años o en aquellos pacientes que no cumplan su terapia hormonal adecuadamente. Y bueno, el ESICER empezó su manejo un poquito tardíamente, como a los 16 años, pero él actualmente se encuentra muy contento, nos autorizó publicar sus fotos. Él es un chico que está realmente trabajando arduamente en la comunidad LGTB, sobre todo a favor de los pacientes con disforia de géneros, y les da pláticas y está muy involucrado en paneles, sobre todo que se hacen a nivel educativo y sobre todo en los derechos humanos que hay aquí en Cancún, y lo invitan mucho a pláticas, sobre todo de la radio. Y es un chico que la verdad, mis respetos, trabajó arduamente en su transición y ahorita trabaja arduamente para apoyar a todas las personas con disforia de género que quieren hacer la transición. Ella es Juliette. Juliette también empezó un poquito tardíamente sus cambios, sin embargo se encuentra muy contenta con lo que ha tenido. Sí tuvo el apoyo de sus padres y bueno, pudo hacerse algunas cirugías y pues actualmente se encuentra pues, muy contenta con los cambios que ha podido realizar. Y quiero terminar un poquito la plática para poder tener tiempo a las preguntas y respuestas con esta frase que les quiero leer. Verá, ser transgénero o variante de género no implica ningún menoscabo en el juicio, fiabilidad o estabilidad social o capacidades vocacionales. Sin embargo,
estas personas a menudo experimentan discriminación debido a la falta de protección de sus derechos civiles por su identidad o expresión de género. Tal discriminación y falta de igualdad en los derechos civiles pues son perjudiciales para la salud mental de estas personas transgénero. Y nosotros, como la comunidad médica que somos, debemos de unirnos para presentar, pues sobre todo a quienes hacen los cambios en las leyes, diputados, senadores, materia para poder tener una ley que proteja a estos chicos de la disforia de género. Y algo aquí muy interesante que se publicó en septiembre del 2021 es que una corte en Inglaterra tomó como base lo que había publicado la Endocrine Society en sus guías prácticas y basado en esto tomó la decisión de que a un chico que había presentado en la corte de Inglaterra porque uno de sus padres no le permitía hacer la transición, pues presentó una demanda para que él pudiera hacer la transición y la corte, basada en lo que la Endocrine Society publicó, determinó que el chico tenía la capacidad para esta transición. Entonces vean cómo lo que nosotros hacemos unidos como sociedad, ustedes como sociedad parte de CONAPEME, nosotros como sociedad parte de la Sociedad Mexicana de Endocrinología, es muy importante. Es muy importante tener guías que cada país pueda publicar, porque esto le da cierta certeza a las cortes para poderse agarrar de ahí para tomar decisiones en muchos casos. Desgraciadamente, nosotros aún no tenemos en la Sociedad Mexicana de Endocrinología guías. Queremos ser pioneros y participar un poquito en esto. Y por eso son las sociedades. Y por eso también les aplaudo el hecho de que ustedes se reúnan, estén aquí, escuchen este tipo de pláticas que sabemos perfectamente bien que son de controversia, pero tenemos que entender que somos médicos y que tenemos que apoyar a nuestros niños para llegar a un bienestar social y final y que no acaben, obviamente lo que menos queremos es que acaben en una estadística más de suicidio. Entonces, con esto, pues yo agradezco al Colegio del Estado de México esta pequeña participación que me hicieron hacer. Este es mi equipo en la cual trabajamos con nutriólogos de nuestro centro ahí en Cancún y que mandamos a los pacientes con psicólogos y psiquiatras, que gracias a Dios ya tenemos un equipo con el devenir de los años, en la cual hacemos en Cancún para apoyar a estos chicos con disforia de género. Entonces, sin más, paso a la serie de preguntas y respuestas, si ustedes las tienen por ahí, para empezárselas a responder si las tuvieran, ¿no? Veo que aquí en el chat hay algunas preguntas. Me voy a ir un poquito atrás. Y por aquí hay mucha gente que saluda. Y dice aquí el doctor Margarito Manzano, nos pregunta, ¿hay estudios donde comparen el estado emocional, suicidios, depresión, en los que lograron ser transgéneros y los que no? Sí, sí hay estudios sobre todo hay de hecho una revista, LGTB, un journal, en donde se publican muchos de estos temas psicológicos y psiquiátricos. Si ustedes lo googlean, la van a encontrar. Y sí, de ahí tomamos los datos de que estos pacientes transgéneros son los que
tienen más riesgo de suicidio que el chico que decide ser homosexual, que tiene pues también el mismo riesgo, pero la disforia de género tiene un riesgo mayor, ¿no? Sobre todo si no lo logran o generalmente porque la aceptación de los padres pues no es la que debiera ser, ¿no? Digo, sobre todo en países latinos. Este, la autora, hola Isabel, ¿cómo estás? Nos pregunta, ¿cuál es la evolución de estos pacientes? Pues miren, la evolución de estos pacientes, muchas veces nosotros no la vemos como endocrinólogos pediatras porque hacemos la transición hacia el endocrinólogo de adulto y al equipo que debe ver a estos pacientes durante toda su vida adulta. Pero obviamente lo que yo he visto, sobre todo porque he ido a dar charlas a derechos humanos, donde van muchos adultos que ya hicieron la transición, lo que te puedo comentar es que uno, más del 95% de los transgéneros nunca acudieron a ningún médico. Ellos mismos en YouTube, con la conversación de la comadre o de la otra transgénero, se aplicaron el tratamiento y obviamente pues depende mucho de cómo hicieron este cambio para cómo ellos se sienten emocionalmente, ¿no? Si los pacientes, como te digo, tienen un equipo multidisciplinario que los apoye y los lleve durante todo el transcurso de su vida, obviamente van a tener, obviamente, un acompañamiento mucho mejor a estos transgéneros que obviamente ellos mismos inyectan, que no tienen el apoyo médico, que pueden caer en muchas de las complicaciones que hemos visto en las que pueden caer y que obviamente a veces el tratamiento no es el más indicado y el más correcto. El doctor Elías nos menciona el porcentaje de abandono y las causas. Mira, el porcentaje de abandono, honestamente, no lo tengo. Te digo, yo soy endocrinólogo pediatra y habitualmente no llego a la transición. Son muy pocos los pacientes que durante estos 20 años yo he empezado, porque esto empezó el boom hace menos de 10 años. Al menos de mis pacientes que les he hecho seguimiento, pues no han presentado abandono. Me imagino que muchas de las causas de abandono son emocionales, porque realmente lo económico no es un tema. La testosterona no es tan cara y mucho menos el estrógeno vía oral, ¿no? Entonces, no podría con exactitud responderte tu pregunta, Elías. Hay una duda sobre genitales ambiguo. No, los genitales ambiguos no tienen absolutamente nada. O sea, los chicos con DSD, que son trastornos de la diferenciación sexual, no tiene absolutamente nada que ver con una disforia de género. Los chicos con desórdenes, o más bien con diferenciación sexual o desarrollo sexual diferente, como ahora se les denomina, pues hay que hacerles el diagnóstico correcto y en una etapa temprana, igual con un apoyo multidisciplinario, definir a qué sexo se le va a asignar y como tal trabajar sobre eso. Pero sí, como todos los chicos con este tipo de desórdenes, pues obviamente sí hay que trabajar mucho el tema psicológico, porque obviamente un chico, por ejemplo, que tiene un micropene, por decir que puede ser un desarrollo sexual diferente, pues obviamente hay que estarlo acompañando emocionalmente, porque muchas veces no logran, pues ni siquiera a veces los 10 centímetros de erección que se pide en las guías para tener una sexualidad adecuada, ¿no? Entonces, pero esto no los hace
ni siquiera que tengan para nada por la mente de una disforia de género, y ellos se sienten habitualmente bien con la decisión de género en la cual se ha tomado, pero sí lo vemos mucho en pacientes sobre todo con hiperplasia suprarrenal congénita virilizante, que estos chicos en su etapa de adolescencia, pues tienen muchos temas, porque no definen sobre todo su sexualidad. Se han hecho estudios en los cuales se ha visto si son sexualmente felices, y muchos dicen que en estos chicos de hiperplasia suprarrenal, que sí hay muchos estudios, muchos de estos chicos acaban solos, porque les es muy difícil encontrar una pareja que les entienda o que ellos deseen como tal, ¿no? Entonces sí, el tema de la sexualidad siempre va a ser un tema muy difícil y que sí tiene que estar acompañado siempre de un psicólogo. El doctor Manzano nos pregunta si han estudiado las características del núcleo familiar. Mira, realmente los artículos que se publican en estos temas, sobre todo de psiquiatría, no han determinado, como lo es tanto en esta comunidad LGTB, que sea la familia o el núcleo familiar el que haya condicionado esta disforia de género. Esta disforia de género se piensa que es desde la etapa fetal. Mucho se le atribuye la impregnación adecuada o no de la hormona masculina en estas etapas fetales, porque como ustedes saben, todos vamos a ser mujer, y cuando se expresa el y empieza a producir testosterona desde las primeras 8 o 9 semanas de gestación, entonces se impregna el cerebro de testosterona, y es ahí donde los chicos se piensa que desde ahí definen qué es lo que van a querer ser en su sexualidad, ¿no? En la disforia de género, pues no sabemos exactamente qué es lo que ocurre en estos cerebritos en esta etapa fetal, y no sé si ustedes han escuchado también el tema un poquito de todo esto que ocurre en el trastorno hormonal, sobre todo con todo lo actual que ocurre en alimentación, que se han visto que hay muchas moléculas que pueden ocasionar desde la etapa fetal, pues cambios en las síntesis hormonales y en la producción de hormonas a nivel fetal desde etapas muy tempranas. El doctor Rosales, pues lo saludo también, mucho gusto, Gilberto, ¿cómo estás? Efectivamente, sí es un tema controversial, y efectivamente, pues la falta de legislación sí nos limita mucho en el manejo de estos chicos, sobre todo por los miedos que puedan ocurrir. Y por eso hay que estar, como yo les decía desde el inicio de la charla, explicarle al paciente. Yo, de hecho, tengo un machote por escrito de 4 o 5 hojas de todo lo que va a pasar, de todo lo que les va a ocurrir. Lo tienen que leer y lo tienen que firmar. Si el chico es menor de 18 años, papá y mamá. Y si el niño es mayor, y bueno, y también con el consentimiento del chico. Obviamente la legislación de México dice que el paciente es mayor de edad después de los 18. En muchos países, ya después de los 16, pueden aceptar al chico únicamente que él dé la autorización, pero en México sabemos que eso no ocurre, y como estamos en un limbo de legislación, pues sí tenemos que proteger al paciente y protegernos a nosotros como médicos, teniendo la firma de ambos padres. A mí si me llega y me dice, no, yo se lo pido a mi esposo y se la traigo al rato, le digo, es que no.
sea, tiene que venir tu papá y tu mamá, o porque muchas veces me llegan solo con la mamá, pero sí he visto últimamente algunos casos en los que les llegan ya papá y mamá, sobre todo en parejas jóvenes. Creo que la gente joven cada vez está un poquito más metida en estos temas y un poquito más abierto de pensamiento para que apoyen a sus hijos, y eso a mí personalmente me da mucho gusto. Eh, pues bueno, yo también saludar a la doctora Jessica Heredia, a la doctora Jenny Santamaría, que nos siguen y nos han escuchado en la plática. Y bueno, siendo ya las 9 de la noche, bueno, casi las 9 de la noche, si no hay ninguna otra pregunta, pues le paso las cámaras y micrófonos a la doctora Ana Lilia, si quiere cerrar la plática del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación, muchas felicitaciones, muy buena asistencia que tuvimos. Y pues obviamente no cabe duda que cada día aprendemos algo nuevo. Y bueno, nos llevamos a casa o a la cama un tema en el cual reflexionar y pues concientizarnos principalmente del papel que tenemos como pediatras en el desarrollo pleno de nuestros niños. De ahí que pues que seleccionamos un tema controversial, un tema difícil, inclusive hasta nosotros como personal de salud. Y bueno, agradecemos también efectivamente a la doctora María Isabel que está aquí en la sesión, que pues hizo el contacto con usted, doctor, y pues muchísimas gracias a usted por aceptar acompañarnos en estas sesiones de educación médica continua. No, al contrario, el agradecido soy yo. No, Y muchísimas gracias. que nos quede como tarea a todos los pediatras que nos escucharon, que ustedes son los médicos de primera línea que van a tener a estos chicos. Entonces, sensibilícense un poquito, lean un poquito más el tema, no le tengan miedo y traten de buscar a un endocrinólogo pediatra o un equipo multidisciplinario para dónde referir a estos chicos para evitar pues todas las complicaciones que ya hemos visto. Gracias. Gracias. Y pues no queda más que despedirnos, que descansen, que se encuentren muy bien y pues nos estaremos viendo el día 9 de agosto con el tema recuperación de esquemas de vacunación y esquemas acelerados. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen.